eh, y obviamente deseando el mayor de los éxitos en esta Junta Nacional. Yo creo que hay dos antecedentes a esta Junta Nacional que han tenido como protagonista el Comité Ejecutivo de la CUT, sobre lo cual, como Sindicalismo Democrático, queremos dar nuestras opiniones para que hagan parte inclusive de las apreciaciones que sobre estos temas se deben desarrollar y concluir en esta Junta Nacional. Esos dos temas son, primero, el nuevo ajuste en los cargos del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, la presidencia del compañero Francisco Maltés y la secretaría general del compañero Diógenes Cuela. Y el segundo tiene que ver con una polémica bastante interesante e importante en el país sobre las elecciones del 2022. Entonces, sobre el primer tema, la modificación en el ajuste de cargos en el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT. Hombre, este ajuste de cargos, pues, como todos los ajustes de cargos en cualquier organización social, obedece exactamente a un problema de la correlación de fuerzas, ¿sí? Que fue modificada sustancialmente en el Comité Ejecutivo de la CUT por la decisión política del compañero Winston Petro de apartarse de la militancia que tenía en el MOIR y en Dignidad, lo cual inmediatamente ponía una nueva circunstancia política dentro del Comité Ejecutivo de la CUT. A eso obedece única y exclusivamente esta nueva decisión del ajuste de cargos. En este ajuste de cargos derivado de esa modificación en la correlación política, sí, se armaron entonces otros alinderamientos dentro de la CUT, y es bueno que aquí todos lo conozcan, ¿sí? Entonces, hoy podríamos decir que hay tres grandes bloques en el Comité Ejecutivo de la CUT. Con esto no estoy haciendo ninguna valoración sobre eso. Nos parece que eso hace parte exactamente del enriquecimiento y de la pluralidad política que existe en la CUT, que es uno de los elementos más importantes que tiene para construir y avanzar en el desarrollo de la política general de la central. Es decir, no estoy diciendo de que eso sea una cuestión negativa. Por el contrario, simple y llanamente son fórmulas y formas que adquieren la lucha política dentro de la CUT. Sobre ese acuerdo, quiero decir lo siguiente como aspecto principal. Entonces, ya expresé por qué se arma. Entonces, se arman tres bloques. El del sindicalismo democrático, el de la multilateral ahora, que no existía, y el de los compañeros de Dignidad, ¿sí? Y eso es una nueva situación y una nueva realidad, porque el acuerdo que había anteriormente era un acuerdo solamente de 11-10, ¿sí? En la cual las fuerzas estaban entremezcladas ahí de diversa procedencia. Nosotros siempre participamos dentro del Comité Ejecutivo de la CUT como sindicalismo democrático en minoría, ¿sí? Y a pesar de que siempre fuimos en minoría, siempre ayudamos a construir todo el importante y destacado papel que jugó la CUT en estos 2 años largos, frente especialmente al gobierno de Duque, porque era además un mandato del Congreso de la CUT, y eso es lo que quiero decir acá. Este nuevo ajuste de cargos en absoluto modifica nada de lo que se ha hecho en términos exactamente de las posiciones de la central frente al gobierno en general. Es decir, nosotros valoramos todo lo que se hizo, a pesar de que éramos minoría, participamos, concursamos y hicimos también lo que estaba a nuestro alcance para propiciar esa cuestión. Es decir, en el cumplimiento de las definiciones del 7º Congreso de la CUT. Y por eso hoy decimos, ¿sí?, que este acuerdo que encabeza hoy el compañero presidente Francisco Maltés, que proviene del sindicalismo democrático y que obviamente nosotros respaldamos plenamente, sí, está en la óptica de las conclusiones del 7º Congreso de la CUT, y por tal motivo hace parte de esta batalla general política que mantenemos contra el gobierno.
no puede haber la más mínima consideración y la más mínima duda de que está allí. En particular, Francisco Maltés ha dado muestras suficientes de estar en la política de la CUT general y en la táctica que ha definido la Central Unitaria de Trabajadores. Y digo que no puede haber duda porque se ha puesto en duda, sí, la coherencia y la consecuencia del compañero con los postulados generales que se han definido democráticamente dentro de la CUT. Y por tal motivo consideramos nosotros que eso no le hace bien a la discusión que hoy tenemos en la central sobre este ajuste de cargos, porque se ha puesto desafortunadamente en duda esa situación. Así no son los debates, porque tendrán que mostrar, y eso es lo que nadie ha mostrado, de que no se ha sido consecuente y coherente con esas decisiones de la CUT y con el avance de ello. Y por tal motivo, reiteramos de manera enfática, sí, que la presidencia del compañero Francisco Maltés contribuirá, sí, a todo el paquete de definiciones políticas y tácticas que ha definido en este momento la Central Unitaria en términos del eje central de la batalla por la paz, la vida y la democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque, y lo enmarcará y seguirá desarrollando esa definición de movilización social, incluido un paro nacional hacia el 28 de abril en los 5 ejes de movilización, la salud y la vacunación, el pliego de emergencia contra el paquetazo de Duque por el pliego estatal y en la medida de impulsar con mucha fuerza el referendo de Chao Duque. Ese es el compromiso, sí, y esas son las definiciones tácticas, de tal manera que a pesar de que ha habido un cambio en esa situación del ajuste de cargos en la CUT, desde el sindicalismo democrático respaldamos plenamente esos cambios y queremos adicionalmente decir, sí, que hemos hecho los ajustes de cargos con el menor traumatismo posible dentro de la central y por eso, evidentemente, de los 6 cargos, de los 7 cargos que tienen los compañeros del multilateralismo o de la multilateral, sí, 6 cargos permanecieron como venía, de tal manera que no se nos podría acusar aquí de una actitud antidemocrática o hegemonista del nuevo acuerdo que representa, y en particular de la presidencia del compañero Francisco Maltés. Sobre el otro asunto, de tal manera que quiero dar confianza y tranquilidad a esta Junta Nacional de estos nuevos acuerdos y esta nueva correlación de fuerzas que hay. Lo segundo que quiero mostrar es el asunto de las elecciones del 2022. En el 2018 hubo un profundo error político, sí, y es que unos se fueron a ver ballenas y otros convocaron al voto en blanco. Eso es un error político grave que aconteció en las filas de varios movimientos y partidos políticos. Nosotros pensamos desde el sindicalismo democrático, fundamentalmente su inmensa mayoría, que nosotros desde la CUT deberíamos llamar. Aquí alguien dice que no se le puede dar orden a los partidos políticos, por supuesto que no, ellos verán qué hacen. Pero evidentemente los trabajadores podemos tener opiniones y posiciones sobre estos asuntos. Y creemos nosotros que si bien este debate en la CUT empieza y se desarrolla, y yo creo que hoy en la Junta Nacional está bien que hablemos de este tema, ahí tenemos una formulación en la declaración política por lo pronto para saldar exactamente esta discusión, pero pensamos que esta es una discusión que se va a profundizar, que tendrá posteriormente otras definiciones políticas, pero el asunto principal, sí, es que los 2 bloques que hoy existen, que se proclaman alternativos, unos con sus diferencias y sus matices, frente al uribismo, deberían exactamente buscar la posibilidad de un programa democrático, antiimperialista, que defienda la soberanía nacional y que defienda los derechos sociales de la mayoría de la población. Entre esos 2 bloques debería haber un acercamiento en ese punto y por tal motivo debería haber una consulta interpartidista entre esos bloques con ese programa ya definido y quien resultase mayoritario en esa decisión debería ser el candidato en la primera vuelta. Esta es la expresión que queremos nosotros que se desarrolle. Hoy los 2 bloques, sí, vienen desarrollándose, implementándose y madurando sus cosas.
El Bloque de la Esperanza dice que va a presentar su fórmula el próximo 7 de abril. El sector del pacto histórico ya definió exactamente también un mecanismo para ir desarrollando eso. Pero lo que no puede ser es que se nos diga exactamente que se debe vetar la posibilidad de hacer un acuerdo entre los dos bloques. Eso lo rechazamos y lo condenamos y consideramos que es una fórmula desafortunadamente igual a la del 2018, que le puede significar a nuestra nación y a nuestro pueblo una garrafal tragedia, peor de la que hoy ya tenemos. Y por tal motivo llamamos la atención de que eso no se debe volver a repetir y que se debe rectificar y que esos vetos que se están imponiendo, especialmente desde el Bloque de la Esperanza, deben desaparecer exactamente en el escenario de estas elecciones hacia el 2022 y por tal motivo configurarse una situación de acuerdos entre ellos dos. De resto sería repetir lo del 2018 con la tragedia que eso representa. Pero de antemano estamos diciendo de quiénes vienen entonces a tener las responsabilidades sobre esta situación. Sí, nosotros no le vamos a decir a los partidos políticos qué tienen que hacer, por supuesto que no, pero sería un error decir aquí entonces que pueden seguir cometiendo los mismos errores que históricamente han cometido y que por tal motivo nosotros tendremos que aceptar eso. Pues seguiremos en este debate, por supuesto, pero que cada uno de ellos tenga sus respectivas responsabilidades frente a ello. Y esa es parte de la discusión que hoy empieza, que hoy se genera. Repito, tenemos una fórmula en la declaración política que yo invito por lo menos a todos los compañeros del sindicalismo democrático a que la respaldemos, pero que entendamos perfectamente que seguiremos en este debate y seguiremos insistiendo que no se pueden repetir los errores del 2018 y que deberíamos tener un solo candidato entre esos dos bloques sin ningún veto y con un programa en la primera vuelta presidencial. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muy bien. Los otros 10 minutos que faltan los deben utilizar las compañeras Rosalba Gómez y Ligia Inés Alzate. No, le faltan 7. No, hombre, yo tengo mi reloj aquí, fueron 11 minutos y medio. No, Fabio. Faltan 7. Dicen las compañeras. Bueno, Arrancaste a las y 20. entonces, como decía Fabio, buenos días a todos los compañeros, a las compañeras. Un abrazo a toda esta Junta Nacional y de verdad mis votos y mi saludo especial por aquellos y aquellas que en esta pandemia vivimos también la crisis de la misma, ya sea con familiares cercanos o quienes les tocó realmente afrontarlo. Bueno, como decía Fabio, el problema hoy no es el color de la piel, sino el color de los pensamientos. Esta pandemia, y lo voy a decir así, porque es como más un problema que la pandemia que nos pusieron a nivel global, lo que develó pues fue esa crisis histórica y su proceso de acumulación que históricamente se ha apoyado en la explotación y las medidas que se asumieron durante este año de pandemia es para atender la crisis desde los empleadores y desde los gobiernos y desde los estados. Fue más bien la oportunidad para aprovechar hasta dónde resiste esa cuerda de la exacción que supone la maximización de la explotación. Eso fue lo que nos pasó. Porque los patronos despiden sin miramientos a hombres y mujeres trabajadoras. Terminaron prácticamente excluyendo lo que realmente decimos en términos generales es la mayoría, a hombres y mujeres trabajadoras, pero lo hicieron también como cuando se apropiaron de las tierras y no vieron que era el fruto, el esfuerzo o el ingenio de trabajadores y se las apropiaron
Y aquí hicieron lo mismo, el trabajo, en lo que había y lo que estaban acumulando y la riqueza que tienen, no la vieron como lo que es el producto del trabajo, que es la riqueza que ellos generan. Por eso, hoy, en este confinamiento que se nos impuso, retrocedieron sustancialmente los derechos de hombres, pero en mayor cantidad los de las mujeres y los de las mujeres jóvenes. Y por ello queremos entonces significar este momento como un momento de mucha crisis, pero también un momento de mucha esperanza. Y lo vamos a hacer en este contexto del 8 de marzo. En el Día Internacional de los Derechos de las mujeres trabajadoras y los movimientos de mujeres del mundo, haremos de esta fecha, que es de luto y de lucha, un espacio para resignificar la vida. Nos proponemos ante todo decirle a este país nuestra prioridad por vivir una vida libre de violencias, es decir, cómo vivir bien, porque desde los hogares, como espacios de confinamiento, pudimos construir colectivamente la democracia desde la redistribución, el reconocimiento de las cargas laborales, el teletrabajo y el trabajo en casa nos hizo sentir la necesidad de reducir tiempos de jornadas para darle un nuevo sentido a la vida, porque pues es el sentido de la vida lo que está en juego en esta crisis mundial. Eso no nos puede olvidar a ninguno de las y los trabajadores. Y en este contexto político de convergencia que vive el país, las mujeres le vamos a apostar a la construcción de la política horizontal y colectiva. Queremos tejer la convergencia, como decía Fabio, sin vetos, y darle al paso a una política feminista en la que predomine la importancia de la vida y no la ambición personal. De las y los colombianos tendremos que constituir pues esa posibilidad y en ese sentido saber que hemos sido muy marginadas a lo largo de toda esta historia. Por eso queremos que sea también un momento de acercamiento, de alianzas, que busquemos acuerdos y consensos necesarios. Una muestra clara fue lo que hicimos aquí en esta vez, en la crisis que acaba de señalar Fabio, que hicimos en la central, un consenso necesario, y creemos que ese mismo consenso lo podemos darlo a conocer en el país y sobre todo abordarlo con claridad en estas presidenciales. Estamos de acuerdo en que es indispensable construir una gran convergencia democrática, pero también contra el fascismo, el autoritarismo y el militarismo. Una gran alianza que le apueste a la paz de manera decidida a favor de la implementación del acuerdo de paz. Entonces requerimos de una convergencia social, política, si los sectores políticos alternativos de verdad queremos gobernar y lograr un cambio. Por eso llamamos a que volvamos horizontal toda esta apuesta y que sea una apuesta con la inclusión de mujeres, de jóvenes, de desempleados, de comunidades étnicas, de discapacitados, de mujeres trabajadoras y hombres, de los informales, de los campesinos, de las personas LGBTI, quienes nos indignamos con el mal gobierno y la desigualdad. Y queremos llamar a las calles, así como llamamos en noviembre. Queremos que este 8 de marzo sea un 8 de marzo de movilización presencial y virtual. Y que no se nos olvide que las clases dominantes nos han denominado las minorías. Si ellos son las minorías, nosotros realmente somos las mayorías. Pero como nos han puesto al revés, entonces reivindiquemos que somos las mayorías las que transformamos la vida de este país. Por eso el acuerdo de paz debe ser una apuesta novedosa que resuelva la profunda crisis que vive el país, que tenga el programa final de ese acuerdo de paz con la inclusión de todos los sectores que ya hemos nombrado permanentemente. Y no es solo la justicia especial para la paz, es un programa de país, es un acuerdo para la vida, para el campo, para el campesinado y es una apertura política.
y que defienda realmente No va toda a la dejar paz. hablar a Rosalba. Por último, este 8 de marzo será un momento de movilización, un momento de mucha capacidad para que podamos iniciar la movilización que queremos, y los invitamos a defender el 8 de marzo por los derechos de las mujeres. Viva el 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Viva, 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 Rosalba. No. Ya le tumbó el tiempo. No, ya. Eso, bueno, Quitaron el tiempo. hay que aprender. Bueno, qué tristeza. No, te damos 2 minutos. 2 minutos. No Rosalba. le dejaron ni 3 minutos a Rosalba. Bueno, Ligia, ahí va viendo Ligia. Bueno, no importa. Simplemente decirles 3 cositas. Por el tiempo, yo sé que el tiempo es oro y no voy a abusar de él porque... Por favor, déjame la mujer quieta. Primero, Sí. las 3 mujeres... minuticos. Bueno, no importa. Mire, si es un minuto, yo no estoy acostumbrado en esto. Dele. Bueno, mire, lo primero es que las mujeres somos la mitad de la población del mundo, la población de Colombia y la mitad del sindicalismo. Y damos vida a la otra mitad de la población. 2, las mujeres nos la apostamos a toda la política que hay en contra de ella, de este gobierno y de todas las reformas que hay. La reforma tributaria, que ahorra 15 billones de pesos, afecta a hombres y mujeres, pero tiene un gran impacto en las mujeres, porque cuando hay el impuesto al IVA en la canasta familiar, quienes más sufren estas situaciones son las mujeres, y hoy mujeres cabezas de familia. Yo rápidamente unos datos informativos del mundo laboral, económico, político y social de las mujeres. Y el que hace, porque no hay tiempo de más. Así, solo 8 países cuentan con ministerios de salud, que conforman la salud el 70% de las mujeres en la fuerza laboral. En el sector salud, solo el 25% puestos de liderazgo están en las mujeres. Dice la OMC, las mujeres proporcionan la salud y los hombres la lideran. Otro punto, la OIT, las mujeres tienen a su cargo 76.2 de todas las horas del cuidado, no remunerado, o sea, más del triple que los hombres. 3, brecha salarial, inmensa, 23.5 en América Latina, el último dato de la CEPAL 2020. 4, en el acceso de las mujeres a la tierra, apenas el 26.5, los hombres 64 puntos. Poseen tierra sin título, 26.7, las mujeres 58.9 los hombres. En herencias, 56.3 los hombres, las mujeres 32.5. Según datos de la unidad de víctimas, 49.5 desplazadas, amenazadas y violentadas sexualmente. Según la CEPAL, los últimos datos que salieron en el tiempo, la participación de las mujeres en el mercado laboral retrocedió una década a causa de la pandemia. Esta fue la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Pero también nos dice así, rápidamente, en el mercado laboral hay un bajón de 6%. Las mujeres pasaron del 54% al 46%, los hombres. Se congeló en el 2020, 23 millones más. Alta informal. Sí. En las mujeres, mayor tasa de informalidad, baja remuneración, afiliación a la salud. 3.8 en el comercio, las mujeres, 45.4 en la manufactura, 25.9 en el turismo y 24 en el trabajo doméstico. Muestran las cifras más o menos de cómo está la mujer en las informalidades. 1 de cada 3 mujeres trabajan por cuenta propia. Y Dani dijo en estos días que sobre la representación de las mujeres en las empresas hubo pérdida de empleo de mujeres a diciembre de 2020, dijo el Dani, expulsaron a mujeres 575 y a hombres 224.000. La OIT dice 78.4 de hogares monoparentales, o sea, en cabezas de mujeres, cabezas de familia y muchas jóvenes y solteras con responsabilidades económicas. En América Latina, el 11.2 mujeres ejercen trabajo de servicio doméstico. Y el 80% del personal de enfermería son mujeres. Y lo último, ya como para terminar, es horrible lo que está pasando en las masacres en el país. Denunciamos todo esto y por eso también decimos que Indepaz da unos datos de 16 masacres y 44 muertes. Y también hablamos que nos duelen los muertos de las masacres, duelen los muertos de nuestros líderes, pero también los feminicidios a las mujeres que este año
cobra más de 25. El año pasado fueron 250 feminicidios. Rápidamente decirles que en el mundo que tenemos ahora, tenemos un gran compromiso de las mujeres en la lucha, en la movilización, en la pelea. Lo hemos dado en las calles, lo hemos dado en nuestros trabajos en las regiones, en el gran compromiso que hay del Departamento de la Mujer con todas las mujeres. Tenemos un gran trabajo en el Departamento de la Mujer y ustedes en las regiones. Yo felicito a los presidentes que han apoyado este trabajo, a los comités ejecutivos de las regiones que en compañía con las mujeres vamos avanzando en esta lucha, porque no es solamente lucha de las mujeres, es de hombres y mujeres por los derechos de las mujeres. Hoy se habla de mujeres, de muchas de mujeres y millones de mujeres en la parte de la lucha por los derechos laborales, sociales, económicos y políticos. Es para redondearles, decirles que ya, simplemente, ya, con el tiempo que me tocó, pues ya, simplemente decirles, invitarlos a que el 8 de marzo hagamos un gran trabajo en el marco de esta política agresiva de gobierno por la defensa de los derechos de las mujeres y no más violencia, ni social, ni intrafamiliar, ni más asesinatos a líderes sociales y sindicales. Dejo ahí. Muy bien, compañero. Gracias, Rosalba. Muchas gracias, Rosalba.